Hoy vamos a hablar probablemente de uno de los milagros más reconocibles del ministerio de Jesús. Ese milagro en el que Jesús sana a un paralítico que es traído desde el techo de la casa en la que está predicando, ¿sí? Creo que todos conocemos este pasaje, ¿no? Jesús predicando y de repente van descolgando a un paralítico del techo de la casa. Qué cosa tan inusual, qué cosa tan particular. Como contexto, quiero tomar el primer versículo del Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 1, porque hay algo muy interesante allí. Fíjense, Marcos 2.1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Parece una frase sencilla, pero aquí hay un contexto muy interesante. Recuerden que la semana pasada terminamos con el último versículo del Evangelio de Marcos, el capítulo 1, en el que Jesús tenía que ir a lugares desiertos y afuera de las ciudades porque el leproso que había sido sanado por Jesús había comenzado a divulgar el hecho de que Jesús sanaba enfermos. Y esto había provocado que Jesús no pudiese entrar a las ciudades, sino que tenía que predicar a las afueras de las ciudades en lugares desiertos. Así terminaba el capítulo 1 de Marcos, Marcos 1, versículo 45. Pero oído él, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y ahora comenzamos con el capítulo 2 de Marcos y dice que después de algunos días de este hecho, Jesús entra nuevamente en la ciudad de Capernaum. Lo primero que tenemos que entender en el ministerio de Jesús, y se lo he dicho en más de una ocasión, es que el ministerio de Jesús es un ministerio itinerante. Tiene una base de operaciones en Capernaum y él va predicando en diferentes lugares y regiones. ¿Qué es un ministerio itinerante? Un ministerio itinerante es un ministerio que va de lugar en lugar predicando el Evangelio. Jesús hacía circuitos de predicaciones en zonas y regiones concretas para anunciar el reino de los cielos y el Evangelio. De hecho, lo que solía hacer es hacer ese circuito en un lugar concreto y después regresar a Capernaum porque allí tenía una casa y era su lugar o base de operaciones para preparar el siguiente viaje. Es exactamente justo lo que está pasando aquí. Jesús ha hecho su primer circuito de predicaciones en su ministerio en la zona de Galilea y ahora vuelve a su casa en Capernaum. Bien, con respecto a esta casa en Capernaum, fíjense que el Evangelio dice: se oyó que estaba en casa. Es decir, esa casa, por algún motivo, se la reconocía como la casa de Jesús. Esto es muy interesante. Algunos comentaristas bíblicos apuntan a que Jesús, junto con María y los hijos de María, se habían trasladado hace años ya a la ciudad de Capernaum desde Nazaret. Eso opinan algunos. Otros dicen que esa era la casa de Pedro. Y otros sugieren también que esa casa era una casa que se le prestaba a Jesús cada vez que iba a Capernaum. Ahora, aunque la especulación es interesante por parte de los comentaristas, quiero simplemente centrarme en lo que el Evangelio claramente dice. La gente reconocía que esa era la casa de Jesús. Eso sí lo tenemos claro. No importa aquí si era una casa comprada, alquilada, prestada o compartida. Lo que debemos entender es que la gente identificaba y decía: esa es la casa de Jesús en Capernaum. Lo interesante, como le digo, es que existía un lugar, una casa, a la que Jesús iba en Capernaum para eventualmente preparar nuevos viajes de su ministerio o también para descansar y reposar. Y descansar lo voy a poner aquí entre comillas, porque vamos a comprobar durante esta serie de sermones que el ministerio de Jesús es muy intenso y con un ritmo muy alto en 3 años y medio de ministerio. A veces nos podemos llegar a preguntar si Jesús dormía durante esos 3 años y medio de ministerio. Fíjese lo que dice Mateo 8:20. Dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este texto hace referencia al alto ritmo ministerial de Jesús. No hace referencia a que no tuviese una casa en Capernaum, sino que siempre estaba en un ritmo muy alto y constante de ministerio. Jesús hacía siempre la voluntad de su Padre en los cielos en cada momento e instante de su vida, en todo momento. Jesús predicaba el Evangelio a multitudes de 5.000 personas y predicaba el Evangelio a una mujer samaritana en un pozo. En todo momento era un buen momento para hacer la voluntad del Padre. De hecho, aquí tenemos a Jesús volviendo de un circuito de predicaciones en Galilea a Capernaum. ¿Creen que Jesús va a descansar en su casa? Vamos a comprobar si Jesús tiene tiempo para descansar. Lectura, Marcos 2, del 2 al 12.
E inmediatamente, llega a su casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué texto tan interesante, ¿verdad? Vamos a la primera sección. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Noten aquí este inmediatamente. En cuanto Jesús llega a la ciudad de Capernaum y pisa su casa, inmediatamente se corre la voz y la gente empieza a llegar a la casa de Jesús. No hay tiempo para el descanso. Él llega de su ministerio habiendo predicado el Evangelio, llega a su casa y la gente ya empieza a decir: Jesús está en su casa, vamos a su casa, ¿sí? El Evangelio de Lucas añade algo muy interesante porque nos dice qué tipo de personas están en medio de esa multitud. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. En esa casa de Jesús está llegando todo tipo de personas con todo tipo de circunstancias. Allí, en esa casa, en medio de esa multitud, hay verdaderos discípulos de Jesús, que creen en Jesús. Hay personas que quizá quieren conocer a Jesús por primera vez y escuchar su mensaje por primera vez. Hay personas con cierta curiosidad para ver si allí hace algún milagro. Hay también religiosos esperando si Jesús dice algo en contra de la ley o de los profetas. Y también habrá allí escépticos y curiosos cuchicheando qué les gusta y qué no les gusta de lo que Jesús hace o dice. No piensen, como les digo en esta escena, que solamente en la casa de Jesús hay verdaderos creyentes. Allí hay todo tipo de personas, como siempre ocurre en el Evangelio. En la iglesia local, en la iglesia visible, en una iglesia evangélica, debemos entender que el objetivo de una iglesia no es ser un lugar de encuentro solo para santos o para creyentes. Eso es el cielo. La iglesia local es un lugar de encuentro con Dios para sus hijos, para los hijos de Dios y creyentes, y también para los pecadores. ¿Usted sabía esto? Invite a la iglesia a un familiar no cristiano. Invite a la iglesia al jefe de su empresa. Invite a la iglesia a su amigo de la infancia. La iglesia no es un espacio donde solamente creyentes se reúnen, sino que todo tipo de personas se reúnen para poder tener un encuentro con Dios. Y quizá uno piense: bueno, David, yo creo que también en la calle o en mi propia casa yo puedo encontrarme con Dios. Claro que sí. Dios no habita en templos hechos por hombres, pero la iglesia local, las personas que somos la iglesia local, nos reunimos juntas y unánimes para glorificar a Dios. Y en medio de ese contexto, en medio de esa intención, en medio de esa búsqueda, cualquier persona que se sume a ese propósito puede ser guiada por su Espíritu Santo para tener un encuentro con Cristo. Es un lugar idóneo, es un espacio y una oportunidad idónea para buscar más de Dios. Ahora, noten en el texto que independientemente de que haya discípulos, escépticos, incrédulos, religiosos, no importa qué tipo de personas estén allí en la casa de Jesús,
Jesús a todos, dice el texto, les predicaba la palabra. ¿Se dan cuenta? Les predicaba la palabra. Otra vez más, en el Evangelio podemos encontrar el énfasis de cuál era el propósito del ministerio de Jesús. Jesús no comenzó en esta casa a sanar enfermos ni a liberar endemoniados. Comenzó a predicar la palabra de Dios. Es evidente que Jesús quería comunicar el Evangelio a los demás. Ahí está el centro de su ministerio, ahí está el centro de su servicio a Dios. Y tenemos una enseñanza muy interesante en este contexto de la casa de Jesús. Porque fíjense, la gente es la que había venido a casa de Jesús, ¿sí? Jesús no había hecho una invitación formal para que los vecinos acudiesen. Tampoco se había hecho una campaña evangelística en la casa de Jesús. Simplemente Jesús está en su casa y la gente empieza a entrar y a venir a su casa. ¿Qué creen que van a recibir de parte de Jesús la gente que llega a casa de Jesús? ¿Comida? ¿Bebida? ¿Quizás una conversación sobre la situación geopolítica entre Roma y los judíos? ¿Quizás alguna enseñanza sobre el rabino Gilel de la época hablando de doctrinas de hombres? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando la gente llega a su casa? Si vas a casa de Jesús, Jesús te va a predicar el Evangelio. Y si invitas a Jesús a tu casa, Jesús te va a predicar el Evangelio. Así es como debemos actuar nosotros como creyentes y discípulos de Cristo. Si vienes a mi casa, te predico el Evangelio. Y si me invitas a tu casa, te predico también el Evangelio. Jesús era invitado a casa de otros y les predicaba el Evangelio con libertad. Y la gente iba a casa de Jesús y Jesús les predicaba el Evangelio con libertad. No había ninguna diferencia. ¿Cuándo debemos predicar el Evangelio? Respuesta: en todo lugar, en toda ocasión, en todo contexto, a toda persona. ¿Sí? ¿Cuándo es buen momento para predicar el Evangelio? Siempre. Siempre es buen momento. En todo lugar, en toda ocasión, en todo contexto, a toda persona. Vamos al texto de Lucas. Profecía de Isaías 61, del 1 al 2. Jesús toma esta profecía para hablar de sí mismo en la sinagoga de Nazaret. Dice, Lucas 4, 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, en predicar el año agradable del Señor. ¿Alguien cree que el énfasis de Jesús cuando toma esta profecía de Isaías se refiere a asuntos materiales o físicos? ¿A cosas materiales o físicas? ¿Alguien cree que Jesús se refiere a pobres materiales? ¿Alguien cree que se refiere a quebrantados de corazón porque tienen problemas cardiovasculares? No, ¿verdad? ¿O a presos en cárceles físicas? No, ¿verdad? ¿O ciegos físicos? ¿O oprimidos por el Imperio Romano? No parece, ¿verdad? No. El énfasis de la profecía es muy diferente. Este texto define claramente qué es lo que Jesús vino a hacer en su ministerio antes de ser crucificado. Jesús tenía dos misiones principales en su vida aquí en la tierra. La primera y principal es ser propiciación por nuestros pecados, satisfacer la justicia de Dios contra el pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La segunda misión de Jesús es predicar y anunciar el Evangelio, anunciar el cumplimiento de todo lo dicho y profetizado en el Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo. Por eso comienza en esta sinagoga en Nazaret diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, he sido ungido directamente por Dios. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. El Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. El propósito de que Jesús fuese ungido de lo alto era para anunciar buenas nuevas. Y ahora define para quiénes el Evangelio son buenas nuevas. ¿Para qué tipo de persona cree usted que el Evangelio es buena nueva? Lo dice el texto. Para los que se sabe que son pobres espirituales, perdidos y desahuciados. El Evangelio es buena nueva para los que tienen el corazón roto y quebrantado por el pecado. El Evangelio es buena nueva para los que están presos de la esclavitud del pecado. El Evangelio es buena nueva para los que viendo con sus ojos naturales no ven ni conocen a Dios.
El Evangelio es buena nueva para los que están oprimidos, aplastados y confundidos por el pecado. A todos ellos vino Cristo a anunciar el Evangelio. Es decir, a nosotros pecadores vino Cristo a anunciar el Evangelio. Jesús no centró su ministerio en sanar enfermos ni liberar endemoniados. Jesús basó su ministerio en predicar el Evangelio. Eso es lo que él hacía y eso es lo que nosotros debemos hacer como discípulos. Todas las actividades y ministerios de una iglesia local deben estar sujetas y basadas en la proclamación del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué este énfasis tan repetitivo y necesario para nosotros hoy? ¿Por qué es tan importante no perder el foco de lo que la iglesia debe hacer, que es proclamar el Evangelio? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. El mismo Evangelio que un día sacudió y transformó tu vida y tu corazón es el mismo Evangelio que un día puede transformar la vida del que tienes al lado, o de la persona por la que oras constantemente, o del incrédulo que está por la calle, o del jefe de trabajo. El mismo Evangelio. Y quizás alguno esté objetando y pensando, es que mi jefe es muy duro. Es muy duro, es terrible. ¿Acaso tú no lo eras? ¿Acaso yo no lo era? ¿Qué persona? ¿Qué contexto? ¿Acaso podemos pensar que el Evangelio no es poderoso para transformar al más duro de la faz de la tierra? ¿A la persona más obstinada de la faz de la tierra? Piensa en Pablo de Tarso. Piensa en Agustín de Hipona. Eran hombres duros, orgullosos, sin embargo, por medio del Evangelio, cayeron a los pies del Maestro. Los hombres no podían someterlos, pero el Evangelio sí. Dios sí, por medio del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. La palabra griega utilizada para este poder es dunamis. Se deriva en castellano de la palabra dinamita. El Evangelio es dinamita. El Evangelio lo vuela todo por los aires, los razonamientos, las ataduras, la incredulidad y la resistencia humana, las fortalezas mentales, espirituales y carnales, los principados, potestades y demonios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo de Dios toma el Evangelio y golpea como un ariete a nuestra incredulidad. Golpea con toda su fuerza a los muros de nuestro corazón endurecido. Golpea, quiebra, rompe, dinamita, explota y satura de vida todo nuestro ser. El Evangelio es importante, el Evangelio es relevante, el Evangelio es urgente, el Evangelio es lo que el ser humano necesita escuchar, creer y vivir. El Evangelio, el poder del Evangelio. Cristo viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, la mente de Cristo, las palabras de Cristo, el corazón de Cristo, la sabiduría de Cristo, el fuego de Cristo, la pasión de Cristo, el gozo de Cristo, los padecimientos de Cristo, la santidad de Cristo para un día vivir en la gloria con Cristo. El Evangelio. 1 de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cristo no se avergonzaba del Evangelio, entonces nosotros tampoco debemos avergonzarnos del Evangelio. Segunda sección. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En medio de la predicación de Jesús, él está predicando el Evangelio,
ocurre algo imprevisto en la casa, sucede algo. Hay un hombre paralítico cargado por 4 personas, probablemente 4 amigos o 4 familiares. El motivo de que acompañen 4 personas a este paralítico es que sufre algún tipo de lesión que no le permite ni caminar ni mover sus extremidades. Es inválido, es paralítico. Tiene que ser transportado por hasta 4 personas para poder desplazarse. Estos 4 hombres son literalmente la silla de ruedas de la época de ese paralítico. Necesita a los 4, a cada uno de ellos, para poder ser transportado. Evidentemente, y con tal multitud abarrotando la casa y las inmediaciones de la casa de Jesús, estos hombres tienen el acceso imposible a Jesús, no pueden llegar a él. Hay demasiadas personas en medio. La logística tan aparatosa de 4 personas llevando un solo hombre les impide poder llegar hasta Jesús. Ahora, estos 4 hombres tienen 3 opciones ante ellos. Primera, esperar que Jesús termine la predicación y que quizá después puedan acercarse e intentar llevar a su amigo paralítico hacia Jesús. Segunda, decidir esperar otra ocasión mejor. Quizá Jesús se quede varios días en Capernaum y en otro momento de la semana o día puede estar más desocupado y no con tanta gente en su casa. Tercera, buscar de forma desesperada la manera de llegar a Jesús. Insistir, perseverar, abrirse paso en medio de los problemas. ¿Qué creen que hacen estos 4 hombres? ¿Qué opciones toman ellos? La tercera, ¿verdad? La fe. Qué osada es la fe. Es valiente, es activa, es ingeniosa. Busca aferrarse a Cristo lo antes posible. Busca anclarse en la roca. La fe verdadera busca desesperadamente anclarse en la roca que es Cristo. Les he hablado de 3 posibilidades que estos hombres tenían delante de ellos en base a la multitud que les impedía llegar a Jesús. Pero realmente, en la providencia de Dios y en la voluntad de Dios, ellos hicieron exactamente lo que Dios quería que hiciesen. Porque vamos a comprobar que Jesús, por medio de la situación con este paralítico, va a mostrar a todos allí quién es Él, incluido a los religiosos que están en la casa. La fe de estos 4 hombres los lleva a actuar para superar los obstáculos que se le presentan delante. La fe se abre paso en medio de la incredulidad. La fe fija su mirada en Cristo, mira el objeto en quien está anclada, lo busca y lo persigue. La fe verdadera no estará satisfecha hasta que se aferre y se ancle en Cristo. ¿Alguna vez ha jugado con 2 imanes y ha puesto uno encima de una mesa y de repente ha ido acercando el otro por allí? ¿Qué le pasa al que está allí quieto en la mesa? Empieza a temblar, ¿verdad? Empieza a moverse. Empieza a intentar pegarse al imán que está cerca. Si tú pones el imán que está en tu mano suficientemente cerca del que has dejado en la mesa, el otro empieza a moverse hacia él. Tiene un impulso, una necesidad de aferrarse y pegarse al otro. Así es como funciona la fe con Cristo. La fe verdadera tiene un impulso a aferrarse y anclarse en Cristo. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estos hombres deciden subir por la escalera de la casa de Jesús o por la escalera de la casa de al lado, porque las casas solían ser pareadas. Por una de las dos ellos han subido a este hombre. No debe sorprendernos en el texto que estos hombres desciendan a este paralítico por el techo de la casa. Recuerden que estamos en el siglo I, ¿sí? No estamos hoy en día. Hoy en día, abrir un orificio, un agujero en lo que es un techo moderno sería más complicado. En aquella época, las casas, el techo se hacía con vigas y travesaños recubiertos de rama y de broza. Y encima de esa estructura se ponía barro o arcilla para cubrir el techo de la casa. Era un techo sencillo de destechar. No era tan complicada la maniobra, ni tampoco afectaba la estructura de la casa. Por lo tanto, es muy factible que simplemente comenzaran a abrir un agujero en el techo de la casa y descendieran por allí al hombre enfermo y paralítico. Se entiende además, aunque no se diga en el texto, que lo descienden con algún tipo de cuerdas para que llegue a ser posado hasta el suelo de la casa donde está Jesús. Tercera sección.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta sección para mí es la principal de este texto. Repito, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es tremendo. En primer lugar, podemos ver que este paralítico no solamente está impedido físicamente, sino también impedido espiritualmente. Porque Jesús le perdona los pecados. No estoy diciendo que este paralítico no tenga fe delante de Jesús. Si Jesús le perdona los pecados es porque tiene fe para ser perdonado por sus pecados. Pero el texto no hace énfasis en la fe del paralítico. En esta ocasión hace énfasis en la fe de los 4 hombres que han traído al paralítico. Y ahora pasa algo muy particular. Jesús decide perdonarle los pecados al paralítico. ¿Qué significa que Jesús le perdone los pecados a este paralítico? ¿Quiere decir entonces que por mi fe un amigo puede ser salvo? ¿Quiere decir entonces que mi esposo, esposa, hijo, hija, padre o madre, por mi fe puede ser salvo? No es lo que está pasando aquí. Romanos 10, del 8 al 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares tú, persona, individuo, con tu boca, no con su boca, sino con la tuya, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, no en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tú, no él. ¿Se dan cuenta? La fe tiene que ser alojada en la persona, es una salvación individual. En medio de esta situación, y viendo la fe de estos 4 hombres, Jesús quiere enseñar 4 verdades fundamentales, perdonando los pecados de este paralítico de forma pública. Hay una enseñanza muy profunda aquí de Jesús. La primera verdad que Jesús quiere mostrar es que la fe de estos 4 hombres no buscaba nada para ellos. Su fe no pedía por ellos mismos. Era una petición por su amigo que estaba paralítico. Jesús responde y contesta la fe de estos hombres. Es algo muy parecido, hermanos, cuando oramos por alguien enfermo, ¿verdad? Y no somos nosotros. O cuando Jairo pide a Jesús por su hija, que ahora ya estaba muerta, ¿sí? La fe es personal, pero no siempre se acerca a Dios por uno mismo. ¿Usted sabía esto? La fe es generosa. La fe se expande y busca que la bendición de Dios alcance a otros, no solamente a uno mismo. La fe es generosa. La fe conoce la gracia y misericordia de Dios y sabe que esa gracia y misericordia también puede alcanzar a los demás. La segunda verdad que Jesús quiere mostrar es que es la primera enseñanza pública en el ministerio de Jesús, y va a tener varias en su ministerio, de confrontar una falsa doctrina y enseñanza muy común en los tiempos de Jesús, y que, por cierto, hoy en día también sigue activa en algunas iglesias. Juan 9, 2 al 3. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús, al perdonar los pecados de este paralítico antes de sanar su enfermedad, está demostrando que no hay vinculación entre los pecados del paralítico y la enfermedad física. Menuda enseñanza de Jesús nada más comenzar su ministerio, ¿verdad? Cuando Jesús perdona los pecados de este paralítico, el paralítico sigue paralítico. No se levanta y comienza a caminar. Sin embargo, tenga por seguro que Jesús ha perdonado todos los pecados de ese paralítico, y eso sí que ha sucedido. Pero no hay vinculación entre los pecados del paralítico y la lesión física del paralítico. Una enseñanza fundamental en aquel tiempo y que debe ser recordada hoy también. La tercera es que, al igual que Dios sana porque quiere, Dios perdona porque quiere. A eso se le llama gracia. La gracia de Dios. Y si es gracia, no es por obras. Y si es gracia, no es por méritos. Y si es gracia, no es por merecimientos personales. Y si es gracia, no es por nuestra voluntad, sino por su voluntad. El Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio nos muestra que Dios cumple y hace su voluntad.
y que nosotros debemos buscar su voluntad y no la nuestra. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios sana porque quiere y a quien Él quiere. Dios salva porque quiere y a quien Él quiere. Lo hace por gracia, porque es bueno y porque grande es su misericordia. A Él sea entonces toda la gloria, toda la majestad, todo el honor y toda la adoración. Somos salvos por la sola gracia de Dios. Cuarta enseñanza. El pecado no puede ser limpiado por el mero hecho de acercarnos a Dios. La paga del pecado, la carga del pecado, la conciencia cargada, fatigada, la culpa, el remordimiento, la angustia producida por el pecado, no se soluciona por el mero hecho de tenerla. Hay mucha gente cargada por su pecado. Van con una mochila llena de culpa y pesar por su pecado a las iglesias y salen de las iglesias con la misma mochila y carga y culpa de ellas. Jesús no ignora el problema principal de este paralítico. Y tenga por seguro que el problema principal de este paralítico no era no poder andar. Para ser libres del pecado, el pecado tiene que ser perdonado. Tiene que haber un perdón. La libertad en Cristo se basa en que obtenemos el perdón de nuestros pecados por la obra de Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó Jesús su ministerio. Arrepentimiento y fe son las columnas en las que se basa nuestra salvación en Cristo. El arrepentimiento implica confesión. ¿Confesión de qué? ¿De que soy bueno? ¿De que soy justo? ¿De que soy...? No, confesión de pecados, confesión de culpa, confesión de todo lo que yo he hecho contra Dios, de todas y cada una de mis transgresiones contra Dios y que he hecho contra Él. El ser humano confiesa su pecado esperando que Dios lo perdone. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, arrepentimiento verdadero, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando la convicción de pecado llega a nuestra vida, no es suficiente sentir el perdón de los hombres, ¿verdad que no? No nos alcanza con eso. Necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Saber que estamos en paz con Dios. Cuando la Escritura dice que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, se refiere a ser reconciliados con Dios. Que pasamos de ser enemigos de Dios a hijos de Dios, que pasamos de ser declarados culpables delante de Dios a justificados delante de Dios. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas palabras de Jesús no son un eslogan para poner en una taza. Tampoco son las palabras de un pacifista moral. Son doctrina. Jesús está hablando de estar en paz con Dios, de haber sido reconciliados con Dios, no de una paz interior moral que me hace sentir, hay mucha gente que tiene ese tipo de cosas. Está hablando de la paz para con Dios, de ser perdonados por Dios, de ser justificados por Dios, de ser adoptados por Dios, de ser santificados por Dios y un día glorificados por Dios. Esa es la paz con Dios y la paz de Dios. Este paralítico tenía una deuda pendiente con Dios, que acaba de ser saldada por Cristo. Y si Cristo paga, ya no hay deuda. Cristo es justo pago ante la justicia de Dios. Si Cristo paga, no hay deuda. No hay nada que objetar, no hay nada que deber, no hay nada que dudar. Cristo ha dicho que los pecados de este hombre son perdonados y tenga por seguro que cada uno de los pecados de este hombre han sido verdaderamente perdonados por Dios.
Cuarta sección. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí evidentemente comienza la controversia en la casa de Jesús. Jesús de forma pública ha perdonado los pecados del paralítico. En lugar de maravillarse, de alegrarse, porque un pecador ha sido perdonado por Dios, ¿cómo responden los religiosos del lugar? No hay ni gozo, ni compasión, ni corazón. Fíjense, la gracia y misericordia de Dios han alcanzado a un pecador. Sin embargo, por algún motivo, los religiosos de la época no están contentos. No están alegres por la obra de Dios. Están refunfuñando, están murmurando. Están hablando a su propia mente. Empiezan a cavilar, a evaluar lo que está pasando allí. Hermanos, cuidado con lo que pensamos, ¿eh? La semana que viene comenzaremos el año con el versículo pastoral que justamente trata de este asunto. Cuidado con lo que pensamos. ¿En qué estás pensando? Estos religiosos no habían abierto la boca, pero tenga por seguro que con esos pensamientos, todo lo que digan por su boca no va a glorificar a Dios. La guerra, la batalla espiritual es en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Nuestra boca solo va soltando de vez en cuando alguna de las perlas envenenadas que tiene nuestro corazón dentro. Si el corazón está herido, herirá a los demás. Si el corazón es orgulloso, humillará a los demás. Si el corazón es vanidoso, se envanecerá delante de los demás. Estos religiosos hablan consigo mismos. Hay un diálogo interior, un soliloquio. Ellos concluyen a la vez sin saber lo que piensa el de al lado. Jesús está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados. Todos ellos piensan lo mismo al mismo tiempo sin saber lo que piensa el de al lado. La religión humana es una cadena fuerte para la mente. Es tremendo que todos ellos lleguen a la misma conclusión simultáneamente. Ahora, este texto, evidentemente, es uno de los textos que demuestran que Jesús es Dios. El Verbo hecho carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando Jesús hacía lo que hacía y decía lo que decía, los religiosos judíos de su época entendían perfectamente que Jesús hacía y decía cosas que solo Dios podía decir y solo Dios podía hacer. Ellos, de alguna manera, veían que Jesús se hacía como Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. El error de estos religiosos era ver solamente a un hombre y no a Dios hecho hombre, al Verbo hecho carne. Jesús no se hacía como Dios. Jesús es Dios y por eso hacía lo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede perdonar pecados y que estos verdaderamente sean perdonados por Dios. Jesús públicamente ha perdonado los pecados de este paralítico y estos hombres lo ven como una blasfemia, porque no saben delante de quién están. ¿Cómo creen que Jesús va a responder ante este pensamiento de los escribas? Quinta sección. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Estos religiosos, como les digo, no saben delante de quién están, no tienen ni idea. Pero Jesús sabe perfectamente quiénes son ellos y delante de quién está. Los tiene claramente identificados. Noten que este milagro de Jesús para sanar a un paralítico comienza con la omnisciencia de Jesús. Él conoce lo que todos están pensando y cada uno de ellos está pensando. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús no responde a una acusación pública y verbal de estos hombres. No han dicho nada. Jesús responde a sus pensamientos. Así es como actúa el Evangelio y la palabra de Dios. Va directamente a nuestro corazón. Hablemos o no, va directamente al corazón. La objeción de estos hombres es clara. Solo Dios puede perdonar pecados. Ahora Jesús le responde:
¿Y acaso no solo Dios puede saber lo que estás pensando? Yo sé lo que estás pensando. ¿Se dan cuenta? Jesús comienza a inquietarlos. La escena se pone muy, muy interesante, porque la duda de estos hombres comienza a tambalearse. Solo Dios puede perdonar pecados, y este lo hace. ¿Pero por qué sabe Él lo que estoy pensando yo? Comienza a desmoronarse todo el pensamiento de estos hombres. La fe se aferra a Cristo. La incredulidad, teniendo a Cristo mismo delante, es capaz de rechazarlo. Así como la fe es activa, la incredulidad es reactiva. La fe busca a Cristo, la incredulidad huye de Cristo. Jesús lanza un desafío a la mente de estos religiosos. No solamente les dice que sabe sus pensamientos y los conoce perfectamente, sino que además les lanza un acertijo teológico. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? La pregunta parece bastante profunda. Notemos, para resolverla, qué es lo que Jesús está preguntando exactamente. Jesús pregunta, ¿qué es más fácil decir? No, ¿qué es más fácil hacer? No es lo mismo. Si nos fijamos en la pregunta, sabemos la respuesta correcta. Tenga por seguro que es más fácil hacer que un paralítico se levante que un pecador sea perdonado de todos sus pecados. Porque es mucho más difícil hacer cosas que implican lo que es la eternidad de esa persona que cosas temporales. ¿Me está entendiendo? Era más difícil de hacer que un pecador sea perdonado que un paralítico se levante. Es más difícil de hacer. Pero Jesús no está preguntando lo que es más difícil de hacer, sino de decir. ¿Notan la diferencia? En base a la pregunta, debemos reconocer que es más fácil decir públicamente, tus pecados te son perdonados, que decirle a un paralítico, levántate y anda. ¿Por qué? Porque la obra de perdón de los pecados es una obra interior en el ser humano, no exterior. Un sacerdote católico hoy perdona los pecados constantemente, pero no podríamos advertir si ahí hay perdón verdadero de parte de Dios, porque es una obra interior, en el interior del ser humano. Es una transformación, un perdón en lo profundo del ser, no en lo exterior. Cualquiera podría decir, solamente decir, tus pecados te son perdonados. Otra cosa es que eso sea verdad. Pero decirlo lo puede decir cualquiera. Lo importante del perdón de Dios no es decir que Dios ha perdonado, sino que se produzca verdaderamente el perdón de los pecados. Ahí está la obra interior que importa en el ser humano. Jesús entiende perfectamente la lógica religiosa de estos hombres. Porque cuando somos perdonados de nuestros pecados, no podríamos decir que hay un cambio exterior inmediato en la persona, ¿verdad? Y por favor no se confunda, levantar la mano en un culto público, hacer una declaración pública de fe o llorar desconsoladamente no son suficientes muestras de un perdón verdadero de Dios. No niego que un perdón verdadero de Dios nos pueda llevar a hacer estas cosas. Lo que afirmo es que estas cosas en sí mismas no pueden ser un testimonio exterior suficiente de algo que ha ocurrido en el interior y que solamente Dios conoce. ¿Me está entendiendo? Bien. Jesús comprende lo que está pasando aquí. Vosotros, religiosos, decís que no creéis en mi autoridad espiritual para perdonar pecados, porque no podéis ver si verdaderamente éste ha sido perdonado de sus pecados. No hay ninguna demostración exterior que se pueda aquí demostrar, ¿verdad? Sin embargo, Jesús sigue. ¿Y si pudiese demostrar Jesús su autoridad espiritual para perdonar pecados por medio de un acto físico? ¿Y si Jesús le dice a este paralítico ahora que se levante y se va a levantar? La cosa se pone interesante, ¿verdad? Como les digo, los religiosos judíos no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. No tenían ni idea. Jesús no vino a este mundo a jugar con los hombres. Cristo no vino a jugar a esta tierra. Cristo vino a ser propiciación por nuestros pecados y a confrontar la maldad, la religiosidad y la incredulidad de los hombres. Jesús conocía perfectamente el precio que para él implicaba perdonar los pecados de este paralítico. Lo sabía perfectamente. Nunca nos olvidemos de esto. Estos escribas están jugando a la religión
Y Jesús les muestra el camino del Evangelio y la autoridad de parte de Dios. Jesús apunta a lo visible que estos hombres pueden ver, porque estos religiosos están a años luz de entender lo que implica el verdadero perdón de pecados. El desafío ha sido lanzado por Jesús, las condiciones han sido expuestas y ahora viene la demostración. Sexta sección. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La fuerza y autoridad de Cristo, de la compasión de Jesús al perdonar los pecados del paralítico, a la autoridad, la fuerza y la majestad de Cristo. Tierno como un cordero, furioso como un león. Se había puesto en duda la potestad y autoridad del Hijo de Dios. Se estaba poniendo en entredicho al ungido de Dios, al Rey de Reyes, al León de la tribu de Judá, al ángel de Jehová, al Verbo hecho carne, al Santo, al que fue, al que es y al que será, a Jesús el Cristo, al Señor y Salvador. Por eso ahora viene la demostración. Ni los demonios jamás fueron tan osados de poner en duda a Cristo como los hombres. Los seres humanos pecadores somos la vergüenza de la creación. Una roca, un pajarillo, una nube del cielo tiene más respeto y entendimiento de Dios que muchos seres humanos hoy. La arrogancia y depravación de los hombres los lleva a blasfemar contra Dios. Los demonios trataban con más respeto a Jesús que muchos hombres. Lo digo para nuestra propia vergüenza. De todas las formas en las que Jesús se puede mencionar a sí mismo, escoge la del profeta Daniel, el Hijo del Hombre. Qué apropiada. Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué apropiado que se diga a sí mismo el Hijo del Hombre. Estos religiosos conocían perfectamente la referencia mesiánica del profeta Daniel. Su dominio es dominio eterno, su gloria es gloria eterna, su reino es reino eterno. Y ante esta descripción del Hijo del Hombre, ahora el Hijo del Hombre en medio de ellos actúa con toda autoridad y potestad. Jesús ordena al paralítico que se levante y que vaya a su casa. Una orden superior acaba de ser emitida. El soberano ha ordenado algo. Noten los detalles de este milagro. Aquí no se cita, en este versículo, en este contexto, que este paralítico tuviese fe para ser sano en ningún momento. En muchas otras ocasiones del Evangelio vamos a ver cómo se habla de la fe del enfermo para ser sano, pero en esta ocasión no se menciona absolutamente nada de la fe para ser sano de este paralítico. Ya hemos dicho que este paralítico tenía fe para ser perdonado de sus pecados. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sin embargo, en cuanto al milagro de sanidad, el texto se centra solamente en la total autoridad de Cristo para sanar la enfermedad. Lo que Cristo dice, se cumple. No hay nada más que objetar. Es imposible, escúcheme bien, es imposible, después de que Jesús le diga a este paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, que ese hombre no se levante. Es imposible. Así es como actúa el poder de Dios. Antes de que Jesús le diga a este hombre que se levante, todos diríamos que es imposible que este hombre se levante. Pero después de que Jesús le ha dicho que se levante, la conclusión correcta es que es imposible que ese hombre no lo haga.
En ese instante se acabó el asunto. No es un diálogo, no es una disputa intelectual, no es un debate teológico, ni doctrinal, ni religioso con estos hombres. Es una demostración pública del soberano ante sus súbditos. Una orden superior. Jesús le ha dicho a este paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vamos a ver qué pasa entonces. 7ª sección. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Claro. La orden de Jesús ha sido clara y ahora este paralítico obedece la orden. ¿Por qué no querría hacerlo? Sabemos que tenía que hacerlo, que va a suceder, Jesús lo ha dicho. Pero ¿por qué este paralítico no querría obedecer esta orden? Lleva postrado durante años como paralítico. La orden de Jesús a este paralítico no es dañina para el paralítico, ¿se dan cuenta? No es mala para él. Dios no nos desea el mal, Dios nos desea el bien. Somos nosotros los que muchas veces nos deseamos el mal a nosotros mismos. Jesús está sanando a este paralítico. Jesús lo está levantando de su lecho. Jesús le está perdonando los pecados. ¿Cómo creen que se siente este paralítico? ¿Cómo no obedecer a la orden de Jesús? La va a obedecer. Está claro que este hombre va a obedecer lo que Jesús ha dicho porque Jesús lo ha dicho. Va a salir por su propio pie de esa casa, téngalo por seguro. Eso es evidente, pero lo que quiero enseñar aquí es que este hombre quiere obedecer a Jesús. Desea hacerlo. Es una orden buena para él. Dice que al instante, enseguida, al momento, como un soldado ante su general, como un súbdito ante su rey, como un esclavo ante su señor, como un discípulo ante su maestro, este hombre se levantó al instante. La orden había sido en público y este hombre se levanta de forma pública y delante de todos al instante, de inmediato. 8ª sección. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dios se lleva la gloria. Toda la escena cobra sentido en el reino de los cielos. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Tras este despliegue de autoridad, los religiosos enmudecen y lo único que pueden hacer es glorificar a Dios. Lucas escribe en su evangelio, Lucas 5:26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Marcos escribe: nunca hemos visto tal cosa. Sin embargo, nuevamente, hay una nota triste en este relato, porque dicen: nunca hemos visto tal cosa. La incredulidad es racionalista. Si no lo veo, no lo creo. Queremos ver con nuestros ojos naturales para creer espiritualmente. Pero la fe verdadera no actúa así. La fe verdadera cree primero para ver con los ojos naturales después. Quiero aplicar este texto en esta mañana brevemente. Un pequeño detalle aquí. A medida que se va desarrollando la narrativa de este texto, se nos muestra qué es lo que los hombres constantemente empiezan a pensar acerca de Jesús, ¿verdad? Y cómo Jesús va resolviendo todas las dudas, objeciones e incredulidades de cada uno de ellos, para que no puedan decir que el reino de los cielos no se había acercado a ellos, lo había hecho. Pero si se fijan, los evangelios no señalan que Jesús esté asombrado porque ahora la gente en su casa glorifique a Dios. Eso no llama la atención de Jesús. ¿Qué menos, digo yo, que después de ver semejante despliegue del poder y la misericordia de Dios de forma pública, los testigos presenciales reconozcan y glorifiquen a Dios? No hay nada increíble ahí, ¿verdad? Este texto me recuerda mucho al profeta Elías. ¿Recuerdan al profeta Elías en el Monte Carmelo? ¿Qué pasa allí? Bueno, la gente termina diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo negarlo? El profeta acaba de avergonzar públicamente a 450 profetas de Baal y burlándose de ellos. Y acaba de avergonzar públicamente a su Dios
mofándose de él. Y después, con unas piedras, se ha hecho un altar y ha pedido a Dios que traiga fuego del cielo, y fuego ha caído del cielo. Evidentemente, la conclusión más natural es: Jehová es el Dios, y Baal es una mentira. Claro, no hay que tener mucha fe para glorificar a Dios en esas situaciones, porque es evidente el poder y la demostración de Dios públicamente. Sin embargo, en todo este relato, Jesús, en lo único que se fijó de todos los que estaban allí delante, es en la fe de 4 hombres. Su mirada se fija en 4 hombres. Siempre estamos ocupados, todo el tiempo, intentando saber lo que los demás piensan de nosotros. Eso nos produce mucha fatiga. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán los demás de mí? Mire, hermano, amigo, no es demasiado importante lo que los demás piensan de ti, ni siquiera lo que tú mismo piensas de ti. Lo que realmente es importante es lo que Dios piensa de ti. Eso es lo que realmente importa. Yo no quiero agradarte a ti, y no espero que tú quieras agradarme a mí. Yo quiero agradar a Dios. Lo que importa es lo que Dios piensa de mí. No tú ni yo, sino Dios. Pablo lo tenía muy claro. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La fe de estos 4 hombres nos lleva a una gran enseñanza de Jesús en su casa. Dios es galardonador de los que le buscan con fe verdadera. Los religiosos se ocupaban en que los demás pensaran bien de ellos, pero no en lo que Jesús pensaba de ellos. De todas las personas en ese lugar, la fe de estos 4 hombres creyó antes de ver. Ellos buscaron a Cristo, superaron todas las adversidades que se les ponían delante y ni siquiera era para pedir por ellos mismos. Es tremendo. La fe generosa, la fe que comparte, la fe de reino, la fe de iglesia, la fe de cuerpo. Estos 4 amigos solo tenían una misión: llevar a su amigo ante Jesús. El resto era cosa de Jesús. Así debemos ser nosotros, con nuestros familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe y todos los que nos rodean. Como Felipe le dijo a Natanael: ven y ve. Nuestra misión es tomar de la mano a los demás y llevarlos delante de Cristo. Quien hace la obra es Cristo. Nosotros simplemente presentamos a la gente delante de Cristo. No delante de nosotros, no delante de una religión, no delante de Cristo.